Bueno, en este momento nos detenemos con los temas fiscales, con lo que se está, discutiendo ampliamente sobre medidas tomadas, votadas en el Senado de la República. Ayer se hizo aquí una mesa de debate amplia sobre esta decisión del Senado de, votar una iniciativa que, endurece a los que endurece las medidas legales en contra de quienes practican una serie de conductas que tienen que ver con la defraudación, que tienen que ver con la falsificación, que tienen que ver con el facturaje falso, con las empresas fantasmas, con todo esto que, como nos decía Alfonso Ramírez Cuéllar esta semana, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Cámara de Diputados, decía que realmente es una cosa gigante, una conducta delincuencial, en pocas palabras, de grandes proporciones lo que ha sucedido en México, sobre todo en materia de facturación falsa y de todo este entramado de cosas que lamentablemente ocurren y han ocurrido en México. Bueno, hemos buscado a la jefa del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, por este tema, por la crítica que se hace sobre estas medidas que la oposición califica como terrorismo fiscal y otras cosas. Margarita Ríos Farjat, gracias por tomarme la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenida. Al contrario, Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar aquí. Al contrario, Margarita. Bueno, pues empecemos por ahí. Te propongo esta discusión acerca de lo que se votó en el Senado, la palabra terrorismo o terrorismo fiscal. ¿Qué te dice Margarita como jefa del SAT? Pues me dice que se están llevando las narrativas a extremos donde la imaginación juega un papel, ¿no? O sea, venimos de una etapa, a ver, te lo voy a colocar así. Lo acabas de señalar del tema de la evasión fiscal, ¿no? De los factureros. Sí. Se podría decir del 2014 al 2019 aumentaron 21% las factureras, ¿no? 21 veces las factureras. Entonces, a ver, 21% o 21 veces, perdón. 21 veces, no fue por ciento, perdón. 21 veces. A ver, ese es un datazo. 21 veces del 2014 al 2019, ¿no? Y hablábamos de las empresas facturadoras, las que provocan, las que crean las facturas, de 8,204 definitivas. Casi 9 millones de facturas falsas en un lustro. Claro, desde el 2014 existe la obligación de publicar, pero estás hablando de una situación en que antes, pues hace 15 años no hablábamos de factureros, ¿no? Entonces esas narrativas, no puedes soslayarla, que exista esta narrativa de evasión fiscal tan fuerte. O sea, es realmente una ferocidad. O sea, es una locura, Margarita. Perdón que te detenga de nuevo, es que el dato es tremendo. 21 veces, volvemos a decir, no por ciento, 21 veces. A ver, ponme el ejemplo. Te voy a poner más grave. A ver. Te voy a poner más grave. Esto es de lo que tenemos publicado. Que para que se publique seguimos un proceso, un debido proceso y demás cosas, ¿no? Hay un universo afuera que no lo hemos podido publicar. ¿Me explico? ¿Y que lo calculas en? Que eso yo no me gusta medir estimados y proyecciones. Para eso nosotros somos respetuosos de otras instituciones. Pero ahí hay algo. Dar los datos muy duros, pero basta con que te diga que eso es una muestra de un universo fuerte. Bueno, entonces ya tienes un contexto de evasión y de un incumplimiento a la ley monumental. Una falta de solidaridad social tremenda, donde cada quien maximiza su beneficio y nos hacemos unas ideas para justificarnos de que me falta justificar el viático, o se lo roban, ¿para qué lo pago? Aquel tiene un contador o un abogado muy listo que no paga nada. O sea, estamos en una narrativa realmente dañina. Entonces, cuando viene un momento de poner orden, es a ver, el fisco que fiscalice, las sanciones que se endurezcan, o sea, algo para darle un remedio a ese gran mal, empieza como, el terrorismo, pues no es terrorismo, es cumplimiento a la ley. Además, habría terrorismo si no hubiera, por ejemplo, mecanismos de defensa, si no hubiera procesos y procedimientos nosotros administrativos internos de acercarnos a la gente y orientarla y apoyarla, si no habría estas campañas que hacemos de formalización y de llamar a la gente, a se registró, si tiene dudas, acérquese y demás. Eso no es ningún terrorismo. Terrorismo que quizá puedan sentir los que no tengan la conciencia tranquila, que no deben ser poquitos por las cifras de evasión y de personas acostumbradas a ese mundo, como te señalo, ¿no? Obviamente, no son poquitos con los números que nos estás dando.
Pero yo diría que hay que cuidarnos mucho de las palabras. Terrorismo fiscal se me hace muy agresivo. No es más que cada quien es responsable de sus propios actos. Lo que quizá a lo mejor no pasaba mucho antes es que eso existiera, porque si no, no habría forma de que tuviéramos, no sé, esas operaciones de las 9 millones de facturas falsas, 1.6 billones de pesos en transacciones, que eran pues para evadir al fisco y, o peor, para lavar dinero. Entonces imagínate el tamaño del problema. Cuando tratas de poner orden, pues implica recrudecer, implica una serie de cosas que, dicho sea de paso, yo pues apruebo las propuestas que están haciendo en la Procuraduría Fiscal y en Hacienda y en el Senado, en ese sentido, ¿no? Además, bueno, hay que cuidar siempre el derecho, o sea, el debido proceso y el derecho de audiencia y demás cosas, pero eso me da mi tranquilidad porque el Código Fiscal, nuestras propias reglas misceláneas, nuestros sistemas internos nos obligan a hacerlo, ¿no? A siempre escuchar. Pero es que si quieres hablar de un fisco que acompañe, de un fisco sereno, de un fisco que escuche al contribuyente cumplido, tiene que traer la otra cara, como el dios romano Jano, la otra cara de ser un fisco con cero tolerancia para nadie. A cuando tú, a sabiendas y habiendo sido acompañado, conociendo tus derechos, conociendo tus obligaciones, conociendo tu marco jurídico, estás aparte. O sea, ahí sí tiene que haber una consecuencia, Carmen, porque si tú eliges una cierta posición, pues tienes que asumir las consecuencias de esa cierta posición que asumes, ¿no? Hasta llegar al punto, Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT, de declarar o legislar para que este tipo de conductas estén ya en el marco de tipificar las cosas como delincuencia organizada y de seguridad nacional. Me he mantenido yo al margen de esa discusión para no contaminarla, porque soy la autoridad administrativa, ¿no? Pero confieso, y te lo señalo otra vez, pues yo no lo veo necesariamente con malos ojos. Ahora, si tú ves ese tema de las facturas falsas, por ponerte el ejemplo, cuando detectamos una, destapamos una red, porque no hay otra manera de decírtelo, de personas involucradas en la deducibilidad. Los que aquí la deducen y la compran, acá en esta otra son los accionistas, y acá en esta otra son los representantes legales, y acá en esta otra son los gerentes. Y así se la van llevando y entre ellos hacen transacciones que aparentemente no tienen nada que ver. Pero el flujo financiero te revela ahí una cosa que no hay forma de dibujarla gráficamente como no sea una red. Entonces, esas cosas no se hacen solitas. Se hacen en conjunto. Exactamente, sí, estoy de acuerdo, porque cuando uno dice facturas falsas, uno se puede ir a la simplificación y decir, bueno, pues una factura ahí en Santo Domingo, etcétera. No, esta es una red grande. ¿Cómo describirías, Margarita? Muchas redes. Bueno, muchas redes. Efectivamente que son miles de redes, y ahora el río revuelto ganancia de pescadores, tienen muchas redes, y pues de repente puede haber ahí uno que otro que ya le encontró el modo y pues vaya medio solo, ¿no? Pero realmente son los menos, si acaso. Ahora, lo has dicho con mucha claridad aquí, en este tema de la red, bueno, está toda la gama posible de participantes. Esto incluye abogados, notarios, porque hay empresas fantasma también en el mecanismo, ¿no? Hasta tienes una industria de la falsificación y de la simulación, y tienes ahí abogados, notarios, empresarios, fiscalistas. A ver, tratemos de encontrar el volumen o identificación de circuitos de la población que están participando. Todo aquel que quiere beneficiarse y maximizar sus utilidades a costa de los demás va a participar en esquemas como este. Lo de menos es esa persona comerciante, notario, abogado, funcionario público, jornalero, etcétera. Eso es lo de menos. Con eso creo que te respondo en el sentido de que de todo tipo de no me respondes sociales no, porque si no son ellos, entonces ¿quién, Margarita? No, lo que te digo es que todos participan. Que el deseo de hacer trampa está en cualquiera, no importa si eres abogado, contador, notario, etcétera. Si está ese deseo de hacer trampa, lo vas a hacer. Y si eres notario, contador, también lo vas a hacer. Claro que también ahí en redes estamos viendo esa participación de ellos. Pero de notarios, exacto, de abogados, de contadores, de comerciantes, los fiscalistas, desgraciadamente, e incluso los que nos dedicamos a la materia. A veces se ha pervertido esa palabra. Cuando soy fiscalista,
y preguntas, bueno, a ver, ¿qué opinas del paquete económico y tal? No, yo soy fiscalista de otro tipo. Y eso ya te da a entender que se dedican a promover facturas falsas y esquemas de evasión. A la respuesta a tu pregunta es que sí, que hay todo tipo de actividades profesionales metidas en esto. Por eso decía yo, no me sentí que te la contestaba, porque lo que es el común denominador es quererse beneficiar, y eso no responde a profesiones en particular. Ahora, aquí es parejo. Ahora, Margarita Ríos Farjat, una cosa de este calibre como la que estás describiendo, en un periodo relativamente corto para el país, 2014-2019, pues es un sexenio, menos de un sexenio, pero digamos es el sexenio pasado, para decirlo con todas sus letras. Que haya crecido 21 veces lo que estamos identificando como facturaje o facturación falsa, ¿esa es la conducta principal que creció 21 veces, la facturación falsa? Exactamente. El número de factureros aumentó 21 veces de 2014 al 2018. Pero tengo que aclararte que antes del 2014 no se publicaban las listas de empresas facturadoras de operaciones simuladas. Ya. Es por un mandato del Código Fiscal de diciembre del 2013, a partir del 2014 se publican. Sin embargo, sí tenemos elementos para considerar que esto crece de cualquier manera durante el lustro, a través del análisis de la compensación universal y su comportamiento. Entonces, ¿contra qué comparas? ¿Cómo comparas las 21 veces si no tenías el registro? Del 2014 al 2019, a junio. O sea, 2013 empiezan a medirlo, a registrarlo. 2014 se empiezan a registrar. Ajá. Y se va creciendo el número. Entonces, tu punto de arranque es 2014. De 2014 para atrás, ¿quién sabe? A saber. ¿Quién sabe? Pero no quién sabe, porque no existía ni siquiera en nuestro vocabulario la palabra facturero. Uh-huh. En los esquemas lo que se encontraba era mucho menor. Y si yo veo el comportamiento de la compensación universal del 2003 en adelante, donde se utilizaba ese mecanismo para deducir un 1%, un 2%, la mayoría, existiendo ese mecanismo, aún la mayoría de los contribuyentes preferían solicitar la devolución. ¿Sí? Así estuvieron como 10 años, del 2003 al 2013. Uh-huh. Se dispara en 2013, a partir de que por regla miscelánea se pide que ya no se dé el aviso de compensación universal, y como quien dice, a partir de que fiscalizamos menos. Se dispara un 10%, y llega a un 20% en 2018. La utilización de este esquema, que insisto, antes se utilizaban un 1 o un 3%. Uh-huh. La mayoría de los contribuyentes ya prefiriendo pedir su devolución. ¿Qué encontramos aquí? Una correlación entre el uso de la compensación universal y la industria de las facturas fantasmas, de las facturas falsas. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Entonces hay un comportamiento de curva de manera muy similar. Eso nos da indicativo a nosotros de que esto realmente sí es una cosa creciente, y que si bien la obligación de publicar desde 2014 en adelante, es probablemente 1 o 2, 3 años antes que comenzó con fuerza. Uh-huh. El tema. Uh-huh. Sí, es una buena presunción. Por lo pronto, algo estaba sucediendo que hubo una parte dentro del propio Estado mexicano que dijo hay que revisar esto, y se decide la práctica de publicar. Exactamente, se hace la parte, por eso te digo que venía creciendo. Yo lo veo a partir del comportamiento entre el 2012 y 2013, crece del 3% al 10% el uso del mecanismo. El 2012 era el 3%, el 2013 el uso fue un 10%. Hay un comportamiento extraño, y venía de una década en que estaba en rangos muy bajos, ¿no? Porque también era un incentivo. Tú presentas tu factura, no te la fiscalizan, tú pagas lo que automáticamente se deduzca que por sistema, sin fiscalizar. Eso significa sin que el fisco pudiera ver si la operación realmente existió o fue simulada. Entonces, pues imagínate, si eso no es un atractivo para quien desea hacer trampa, o incluso para el crimen organizado, ¿no? Para lavar dinero. Sí. Porque pues ese dinero, esas transacciones de operaciones simuladas, o son para dos cosas: o son para erosionar la base gravable y por lo tanto pagar menos impuestos y por lo tanto evadir al fisco, o lavar dinero. Masivamente. O sea, por ejemplo, ahora que hicimos esta cuestión del operativo sui generis de irnos sobre 150 empresas que facturan operaciones simuladas en los últimos 2 años, uh-huh, que cruzamos la información con Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Los datos preliminares que nos da la Unidad de Inteligencia Financiera es que más o menos una tercera parte, un tercio, sí existió dinero en las transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Lavado de dinero. Uh-huh. Es decir, de esta investigación casi muestral, digámoslo así, ¿no? Porque están viendo este caso de los 150, pues para ver cómo se comporta. Entonces, una tercera parte sí hubo transacciones, quiere decir que es una mezcla, ¿no? Simular actuación y lavar, lavar actuaciones o transacciones que no se pueden reportar legalmente por alguna razón. Es correcto, y el modus operandi, como queda en código fiscal todo el procedimiento de cómo publicar una empresa que factura operaciones simuladas, y el modus operandi lo conocen, saben que cuando el fisco llega muchas veces tarde, uh-huh. Calculan los tiempos de vida que tienen y son muy agresivos. O sea, la ganancia se maximiza. ¿Me explico? Uh-huh. y precisamente parte de nuestra estrategia es acortar esos tiempos, y creo que pues este primer operativo y los resultados nos dan la tranquilidad de que estamos corriendo bien nuestros modelos de riesgo, y estamos haciendo una continuación de eso y un corte de caja de cómo vamos con el primer operativo, ¿no? Pero eso si quieres te lo comento ya cuando lo anunciemos, porque estamos trabajando sobre eso. Uh-huh. El tema seguimos trabajando, no fue una cosa aislada, pero fue para nosotros muy revelador, porque incluso casi nosotros, esta administración se dio la tarea casi de contar factura por factura de las que teníamos publicadas de los presuntos, de las presuntas empresas que facturan operaciones simuladas, que las presuntas son más de 10,000 y las definitivas ya son 8,200, ¿no? O sea, que ya por autoridad judicial ya se detectó que son definitivas, no hubo manera que desvirtuaran que no lo eran, ¿no? Uh-huh. Margarita, retomando nuevamente a Ramírez Cuéllar, que esta semana nos habló del tema y de la cuestión legislativa. Bueno, él decía con mucha claridad, a ver, aquí hay gente que se ha enriquecido con el tema de las facturas falsas de manera tremenda, y bueno, pues esos nuevos ricos, decía, esos nuevos ricos que ahora están pues ahí, ¿no? Entonces no dijo nombres y apellidos porque no llegó al punto de identificarlos, pero supongo que en estas investigaciones al final de cuentas salen muchas cosas, desde los pequeños factureros, digámoslo así, casi artesanales, hasta una industria del facturaje falso, y pueden ustedes medianamente identificar quiénes son ya los personajes clave de esta maquinaria de simulación. Estamos nosotros justamente con eso, y por eso estamos cruzando la información con la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Para ver hacia dónde se mueven los grupos. Hemos encontrado también patroncitos que se repiten, nombres que se van repitiendo, y así los hemos estado sacando la hebra. Sí estamos encontrando cosas reveladoras, cosas interesantes, pero como tú dices, es una industria, es muy grande, las redes no necesariamente todas. Hay algunas que sí pueden ser muy sorprendentes, otras que tú dices de dónde salieron, pero que ahí están, y que son las que operan rapidísimo y desaparecen. Y viene por el otro lado, tú señalas, o el diputado señalaba, ¿no? Nuevos ricos. Sí, efectivamente, imagínate también que era como, o que todavía es como socialmente aceptado que un buen fiscalista, que un buen contador, que un buen abogado sean aquellos que te dicen que no pagues y te hacen que no pagues, aunque sea a través de estos esquemas, ¿no? Entonces hemos caído, socialmente ya lo aceptamos. O sea, yo tengo conocidos que me dicen, oye, sí, qué pena, yo lo conozco, y les ves la cara de reprobación, de decir, es que yo lo conozco, se ha enriquecido, no era así, su medio de vida, de un día para otro ya tal cosa, cambió toda su manera de vivir, pero no denuncian. O sea, nos guardamos los nombres, ¿no? Es así como yo lo conozco, no lo puedo acusar, cuando sabemos que está haciendo algo mal que daña a todos, ¿no? Así también hay una cosa que tenemos que trabajar en nuestras reflexiones, de qué tanto esto existe porque lo permitimos. O sea, este número creció del 2014 al 2018, documentadamente y presuntivamente del 2012-2013 para acá, porque la sociedad lo permitió, porque todo esto sucedía a los ojos de todos. Sí, ayer que presentamos un convenio de colaboración con el sector empresarial, mencionaba yo, a ver si hiciéramos como una encuesta de bote pronto, de quién conoce o a alguien al que le hayan ofrecido o que haya participado en la compra de una factura falsa.
el 90% me va a levantar la mano. Pero, ¿Me explicó? Pero no denuncian. A ver, ese es un gran tema, denuncian. Margarita, déjame detengo aquí. A ver, eso que dices es clave. Y te pregunto, ¿qué incentivo tienen las personas que saben, porque saben o porque han participado y saben, para denunciar? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque quizá el primer incentivo que deberíamos tener es pues la decencia. Si yo sé, es el no ser cómplice. Eso está bueno y lindo, Margarita, pero no necesariamente eficaz. ¿Otro tipo de incentivos? Pues Carmen, es que si eso no lo rescatamos, si no nos damos cuenta que nosotros financiamos eso, desde el momento que nosotros no lo acusamos, nosotros lo financiamos, entonces tenemos un problema. Ah, no, claro Porque que lo tenemos. Si vamos a dar un premio a todos los que denuncian, pues es muy complicado, ¿no? Podríamos hacer a lo mejor un programa de eso, pues, ¿qué te gusta? Que el dinero de los contribuyentes cumplidos se vaya a otros contribuyentes cumplidos que están denunciando y que denuncian solamente a partir de que hay un premio. Híjole. O sea, es muy complicado. Es muy complicado, pero quiero llegar al punto, Margarita. Sí, o sea, sí es muy complicado. Entiendo lo que dices y la decencia debería ser el incentivo principal y debería haber, diría el maestro, el doctor Dussel, que estuvo por aquí hace unos días, el gran filósofo, dijo, bueno, la ética es algo que tiene que rescatarse, no se enseña en ningún lado. La ética tiene que ser el eje principal del comportamiento de una sociedad y de las personas. Estoy totalmente de acuerdo, pero en este momento también, cuando tienes un fenómeno de este tamaño y nos estás diciendo, hay muchísima gente que sabe y no denuncia, y tú dices, oye, yo lo conozco, yo sé, pero ¿cómo? Mira, si hizo rico de un día para otro, etcétera. Bueno, hay en el marco legal una cosa que se llama criterio de oportunidad, que es pues eso, crear un incentivo que nos puede gustar o no, Margarita, no es el tema, nos puede gustar o no, pero un incentivo que pueda realmente favorecer que los que saben colaboren y a cambio de eso tengan una condición diferente para enfrentar su propia situación legal en caso de que sean imputados y cosas por el estilo. ¿Ese mecanismo de criterio de oportunidad en el tema fiscal no cabe? Pues nosotros lo hemos platicado mucho al interior de la administración, pero nosotros no tenemos ese elemento. Nosotros no tenemos esa herramienta y nos tenemos que valer de lo que tenemos nosotros y lo que nos hace motivarnos, lo que nos motiva. Y a lo mejor para algunos la ética es una cosa que no es suficiente para obrar, lo respetamos, para otros sí, y creo que también es respetable, ¿no? Lo que tenemos nosotros son acompañamientos. Nosotros entendemos que a la gente le pueda dar miedo, entonces nosotros acompañamos. Nosotros estamos obligados a estudiar y a darle trámite a toda denuncia, incluso a las anónimas. Las anónimas tienen la desventaja de que nos dejan sin capacidad de obtener mayores elementos, ¿no? Tenemos que a veces que aunque no la quieran presentar ellos y no quieran dar su nombre, necesitamos que tocar base para que nos den más datos, más información, más elementos para hacer nosotros una investigación que luego convertirla en denuncia y luego llegue a la autoridad judicial, ¿no? Exacto, aquí estamos en un punto grande porque tú dices, no tenemos esa herramienta nosotros y no deberían tenerla. A ver, estamos en un momento donde se están haciendo cambios importantes al marco legal. Bueno, tú dices, se llega al extremo de utilizar la palabra terrorismo cuando se habla de endurecer las sanciones en contra de las personas que cometen estas prácticas. Ya que estamos en el camino de modificar situaciones legales en este ámbito, ¿no debería abrirse esta posibilidad que estoy mencionando? Mira, nosotros, por ahí de diciembre, enero, cuando digo nosotros me refiero a reuniones de trabajo que hemos tenido en el SAT, los administradores generales que tienen que ver con estas áreas, administradores centrales, y pensábamos cómo podríamos proponer, y te lo comento pues aquí en corto, cómo podríamos proponer algún mecanismo que dijéramos, bueno, si llega una denuncia y esa denuncia resulta que tiene sustancia, porque no fue una cacería de brujas, que esa es otra cosa, ¿no? Que tiene sustancia, cómo convertirla en una facilidad administrativa para el contribuyente, ¿no? Que en lugar de tanto plazo para tal cosa puede ser otro plazo, lo que estuviera en nuestro margen. Pero nuestro margen para hacer ese tipo de acciones es muy reducido. Y nosotros no pudimos entonces desarrollar esa idea más allá porque no estamos en una institución en donde la podamos pues promover, ¿me explico? Pero lo que quiero llamar es que nunca va a ser una cosa menor ese llamado a la ética. Nosotros podemos llamar decencia, le podemos dar cumplimiento, ¿me explico? Nunca es una cosa menor por más
inocente que se escuche. Por eso lo señalaba yo como una decencia, porque como es un acto de decencia para con uno mismo. A ver, oye, yo sé que eso está mal. Si yo sé que está mal y yo necesito que me incentiven decir que está mal, nunca va a haber suficientes premios. Entonces, Carmen, lo digo con todo respeto para quienes así consideren, y pues no somos ingenuos, sabemos que eso es una manera de pensar muy respetable, ¿no? Pero no es una manera de pensar, es una incluso una herramienta legal que existe hoy en México en el ámbito del Ministerio Público. Ponle tú que exista, o sea, el punto, no te estoy mencionando la conveniencia legal o no legal, etcétera, por supuesto que funciona. Lo que te digo es que el tema es que si necesitamos que eso exista para yo hacer lo correcto, yo persona, yo individuo, pues creo que ahí tenemos una carencia de valores éticos medio seria. Bueno, podríamos hacer no uno, sino varios programas, Margarita Ríos Farjat, sin duda de esta parte, pero dejemos en el punto donde estamos aquí, que es lo que en este instante tienes en la mesa como herramientas del Estado, como herramientas desde el SAT, desde el Congreso, etcétera, para enfrentar un fenómeno de este calibre, porque estás hablando de una afectación muy grave en las finanzas públicas nacionales de lo que no ingresa y debería ingresar. México, lo decíamos ayer, tiene de los índices más bajos de recaudación o de ingreso a sus arcas nacionales, desde luego el último de la OCDE y de los últimos en América Latina y el Caribe. De eso estamos hablando y por lo tanto el Estado, la sociedad no tiene los recursos necesarios para una y mil cosas. Pues nosotros necesitamos realmente que todas las instituciones estén alineadas como sentimos que está sucediendo ahorita, ¿no? Contar con la Procuraduría Fiscal que está haciendo su trabajo y que nos está apoyando mucho, contar con una unidad de inteligencia financiera que está en la misma preocupación que nosotros, contar con un poder legislativo que comprende la necesidad de ajustar los marcos, de ajustar los mecanismos y ser muy creativo, quizá ellos pudieran recoger, porque definitivamente es por aquel lado, ese tipo de ideas. Habría que ver también la repercusión económica, como la que señalabas ahorita, de ese tipo de incentivos. Yo por eso pensaba que pueden ser incentivos administrativos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro es que sí necesitamos a la sociedad. Es que sí, ¿no? fíjate. O sea, el darnos cuenta que nos hace daño. Por supuesto, cuando tú dices, bueno, no hay duda de eso, es una parte fundamental de lo que tiene que pasar en México, un replanteamiento social muy amplio desde los ejes éticos principales de lo que querríamos que ocurra en México. Pero aquí, digamos, estamos hablando de las herramientas, pues hay que usar la palabra coercitivas del Estado también, para que entonces el que cometa esta conducta se la piense, porque ya está tipificado el asunto de tal manera que si lo haces te vas a la cárcel, al bote, diría Ramírez Cuellar. Déjame recuperar, Margarita, para no seguir citando de memoria al diputado, porque dijo cosas muy precisas. Déjame recuperar lo que nos dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y regreso contigo. Nunca había podido desarrollarse una red criminal tan fuerte si no hubiese tenido la complacencia del presidente de la República en el sexenio anterior y de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de los directivos que estaban en el SAT en el gobierno de Peña Nieto. Me parece a mí que es una de las grandes vergüenzas, porque son fortunas insultantes, abusivas, son los nuevos ricos, verdaderos criminales. Margarita Ríos Farjat, ¿qué me dices? Pues que coincido con él. ¿Del presidente de la República para abajo? ¿Perdón? Es decir, no pudo haberse creado esta situación sin el conocimiento del máximo poder de México, la presidencia de la República. Es que yo lo que te señalaba es justamente eso. Todos, de alguna manera, teníamos conocimiento de que estaba la situación irregular y estaba insostenible, de que un buen fiscalista era aquel que te promovía y que te conseguía maneras de no pagar impuestos. ¿Pero con la anuencia del más alto nivel del poder político? Yo creo que con la anuencia de muchos poderes públicos, Carmen. Porque ¿pero ese en particular? Mira, no te lo podría contestar así, porque tendría que tener, sería meterme yo en temas muy polémicos. Ya es polémico de por sí lo que hacemos, pues pero yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Es decir, todo mundo sabía lo que estaba pasando y había una complacencia múltiple de los poderes en México. Si no había una complacencia, había un dejar pasar, dejar hacer. Bueno, es lo más parecido a complacencia. O sea, exactamente, y ese tipo de cosas generalmente no las dejas pasar, no las dejas hacer si no tienes un beneficio. Pues claro.
Ni más ni O sea, menos. yo creo que ahí hay algo turbio en general, que alcanzó muchos niveles. Ya para que el crimen organizado, así, tal cual, esté lavando dinero, pues entonces, ¿qué estaba pasando? ¿No? Quizá había una situación muy grande y como que pensaron que podía maquillarse, no lo sé. Esto lo está en el terreno de la elucubración. Uh-huh. Lo que yo veo y heredamos esta administración es un problema muy fuerte, muy grande, que se necesita una solución interinstitucional y la participación de todos de ir erradicando eso. Precisamente también con ese tipo de ideas es que ayer celebramos este convenio de colaboración con el sector privado, ¿no? Para ir abatiendo la economía informal y también y ellos también hicieron como pues un compromiso, retomaron como compromiso moral lo que por ley es un mandato, que es no permitir que ese tipo de situaciones se presenten, revisar a los proveedores que estén que estén bien registrados ante el SAT, por ejemplo, que toda la mercancía que adquieren cuenten con la documentación que demuestra la legal distancia, ¿verdad? Que existen las operaciones, que existen las transacciones, está pendiente que no se publiquen sus proveedores en el oficial de la Federación como empresas facturadoras de operaciones simuladas. Eso es una idea difícil, porque oye, ¿por qué me ponen a mí una carga de revisar lo que hace otro, en este caso un proveedor, ¿no? Pero eso es una obligación fiscal, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Lo que hicimos fue como rescatarla como una especie como de valor moral, de valor ético, de valor social, y así se asumió y así la suscribieron los presidentes de las cúpulas empresariales, ¿no? Entonces es ir cerrando filas, ¿no? Para hacer, primero hay que hacer que eso se vea mal. Hay un efecto económico en eso, Carmen. Hay un autor de finanzas públicas que se llama Eric Hillman, y que dice algo muy simple: cuando la sociedad ve como algo muy positivo o como algo normal pagar impuestos, ve muy mal a los que no pagan, los hace a un lado, los aísla, ¿no? De manera que es muy fácil o más fácil detectar. Pero cuando la sociedad percibe que lo malo es pagar impuestos, que solamente los paga el tonto, el inocente, el confiado, el que no tiene cómo pagar un buen contador, un buen fiscalista, una buena asesoría fiscal, esa sociedad va a aprovechar que la conducta se multiplique y que los que se vean mal son los que pagan impuestos. ¿Estarás de acuerdo, Margarita, que estamos aquí en el típico caso del huevo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gente dirá, bueno, a ver, hay una razón histórica por la cual la gente tiene distancia a pagar impuestos, no es una cosa que agrade a nadie, etcétera, pero hay una situación fundamental. ¿Qué hacen con nuestro dinero los gobernantes? Entonces la gente encuentra un grado de justificación de decir, si yo pago mis impuestos, van a servir para... Bueno, voy al ejemplo de la semana pasada, pagar gel de 70,000 pesos, ¿no? Que ese es el gran tema para México, replantearse en conjunto cómo debe funcionar una sociedad y su gobierno. Es perfectamente válido y es normal que nos preguntemos eso, ¿no? Obviamente. Yo pienso que este gobierno pues está dando muestras pues de su austeridad, de su compromiso, del afán de hacer las cosas bien, de la transparencia con la que está actuando. O sea, yo sí comparto ese tipo de valores, pues por eso no, si no fuera así no estaría aquí, ¿no? O sea, de entrada. Entonces yo confío en que estamos haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado. Pero el problema no solamente económico, sino pues filosófico, constitucional, es complejísimo. Porque tienes, por ejemplo, el artículo 31 que dice, que marca que es obligación de todos los ciudadanos mexicanos contribuir a la carga pública de manera proporcional y equitativa. Carga pública. El fisco, su tarea es que esa participación de la carga pública sea proporcional y equitativa. Y para asegurar que sea proporcional y equitativa, pues necesitas fiscalizar. Pero no habla ese artículo de que para realizar esto, gastar en lo otro, gastar más allá. Para eso la Constitución es muy clara y lo pone en otro lado, lo pone en donde se discuten los problemas del país, lo pone en la democracia representativa, lo pone en que se discutan, por ejemplo, en el Congreso. ¿En qué se gasta? Eso la sociedad lo decide a través de la elección que haga, ¿no? A nosotros, pues nos deja poco maniatados en el sentido de, a ver, es obligación contribuir a la carga pública. Porque también, si puede que no te guste en qué se está gastando, puede que tú creas que se lo están robando, puede que tú creas,
Y nosotros nunca podemos estar de acuerdo en ese tipo de justificaciones, porque se vuelve tremendamente subjetivo entonces cumplir o no cumplir con el pago de un impuesto, y estaríamos validando ideas que cualquiera se hace para justificarse por qué debe estar al margen de la ley. O sea, aquí necesitamos ser nosotros muy cuadrados, a pesar de que, sabiendo cómo se oye la palabra, ¿no? Sí. Pero estamos ser nosotros muy cuadrados y muy rígidos, precisamente porque nuestra obligación solamente está en lograr que esa participación sea proporcional y equitativa. ¿En qué se gasta? Nosotros no podemos validar si te gusta o no te gusta, cómo se gasta, para ver si tú tienes razón en pagar o no. Sí, Pero entiendo que no le toca al SAT, era una principio. reflexión simplemente para tú planteas una cosa y la comparto totalmente, de que la gente que tenemos que encontrar la manera de que la gente encuentre normal y apropiado y justificado pagar impuestos, pero yo saco a colación, obviamente, como una parte de la reflexión de que en este país, por lo menos, bueno, hay una resistencia a pagar en muchos sentidos, pues porque el ejercicio de nuestro dinero, el ejercicio público y la utilización del dinero público, pues no ha sido lo que la gente querría históricamente. Entiendo que ese es parte del desafío principal de un gobierno como este que empieza. Por supuesto, y además esta es un área muy muy compleja por todas esas narrativas y por las posiciones duras que tienes que tomar, ¿no? Posiciones concretas, fuertes que tienes que tomar, y que pues nos gustaría a lo mejor escuchar, que tomáramos partido, nos gustaría a nosotros también poder opinar más libremente y demás, pero no lo podemos hacer, estamos constreñidos. Por eso dije que el problema no solamente económico y legal, sino el filosófico, era muy complejo, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que tener a qué asirnos de manera muy firme, porque lo que enfrentamos, o sea, son vendavales fuertes, ¿no? Y si no tenemos muy claro qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, a qué estamos sirviendo, y poniendo la ética de veras en primer punto, Carmen, nos desesperanzamos. Sin duda, pues me voy, Margarita Ríos Farjat, a reserva de que sigamos hablando del tema, solamente con un último asunto. Habrás visto que se anunció, bueno, desde el bloque opositor en el Senado, en este caso el PAN, el PRI y el PRD, anuncian que van a buscar tumbar estas reformas aprobadas en el Senado, y que van a tratar de hacerlo en la Suprema Corte de Justicia, porque, bueno, pues se está equiparando a la defraudación fiscal, el contrabando y el uso de facturas falsas con delincuencia organizada y como una amenaza a la seguridad nacional. Tú dices, estoy de acuerdo con que así haya sido, pero habrá una batalla que van a dar los opositores para que se revierta lo decidido en el Congreso. Vamos a ver cómo funciona eso, porque no está tan fácil que en el ámbito de las leyes, bueno, pues se tumbe en la Corte, pero ese es el planteamiento que se está haciendo en las últimas horas. ¿Qué piensas? Yo creo que esa es una batalla política legítima, lo comprendo, soy analista de políticas, pero los movimientos es normal, es esperarse. Sin embargo, no dejo de pensar que sea lamentable, porque, como dice el presidente, que te dice bien, quien nada debe, nada teme. Y además conozco por la administración, la institución en donde estoy, los mecanismos que existen para que se acerquen a aquellos que tienen dudas, que tienen problemas, que se quieren poner en orden. O sea, existen muchos. Entonces, ya para que llegues a una cosa de que se te considere que tú eres una empresa facturada por acciones simuladas, y para que se te considere que estás en un tema de delincuencia organizada, híjole, es porque tiene temas, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho esa defensa como tan a priorística de que eso no puede hacer, ¿no? De que está mal. Yo lo que digo es, si no se hace nada drástico en términos de ley y también en términos operativos, porque necesitamos siempre muchas herramientas para sacar este problema adelante, no vamos a salir adelante. O sea, realmente sí se necesita como que dejar de considerar esto como un tema de juego político, ¿no? Y tomarlo en serio. ¿Qué nos preocuparía? Por ejemplo, que no queremos revisar nosotros a nuestros proveedores. Y como no los queremos revisar, híjole, me lo están forzando, porque si no yo voy a ser considerado que estoy en una red. Pero a ver, es tu obligación, según el Código Fiscal de la Federación, revisar quiénes son tus proveedores y revisar que tengan porque como lo dicen los americanos, un buen standing, ¿no? Que estén en orden. Pero no lo quieren hacer, se les hace que se está delegando la carga, cuando esa carga de alguna manera así se diseña está de hace más de un lustro, ¿no? Pero es un afán, insisto, de ese tema de yo no lo hago, cada quien que haga lo suyo. No es verdad. Eso existe porque no hace cada quien lo suyo.
Pero ¿no? ahí en esta parte, específicamente en esta parte, Margarita Ríos Farjat, una vulnerabilidad importante a los contribuyentes. Ahí, en este punto en específico, yo puedo coincidir que hay una materia importante, porque un empresario, una persona que necesita proveedores, bueno, tendrá que hacer qué tipo de investigación para saber si su proveedor está en el estándar que es el apropiado para el SAT. ¿Qué tipo de investigación, qué tipo de recursos tendrán que utilizar los empresarios y los contribuyentes para ponerle palomita a sus proveedores, cuando antes de esta lógica lo que uno decía es, si está operando, pues es porque la autoridad lo permite y ya la autoridad lo habrá palomeado, no yo? Tiene que obrar de buena fe. Tiene que mantenerse revisando, por ejemplo, la página que publica la autoridad fiscal, en donde se anuncian qué quedó como empresas facturadoras de operaciones simuladas, misma que se replica en el diario oficial de la Federación. Bueno, ¿no? ahí empezamos con un buen punto. Hay una herramienta que la gente dice, bueno, de los que están en esta lista, que ninguno sea su proveedor. Ahí empezamos bien, porque ya está un trabajo de la autoridad hecho y es una información que está disponible para el contribuyente, no que el contribuyente haga la investigación para saber cuál es la lista de los tachados. No, y yo sé que ese es el tema que más preocupa a muchos, por eso lo saco, por eso te lo puse, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no está publicado tu proveedor? Oye, me lo van a publicar mañana, qué miedo. Aún tienes soluciones muy sencillas. Oye, ¿sabes qué? El que me vendió esto salió en tu página. Me acerco al SAT y digo, oye, salió esto, me vendió aquí 500 tornillos, yo no sabía que además de vender sus tornillos en los ratos libres, vendía facturas. Pero mira, aquí está esto, aquí te demuestro que la operación existió, aquí están mis balances, mis inventarios y tal, aquí está. SAT revisa los da buena fe. El SAT revisa, te dice, oye, ¿y cuándo fue? ¿Cuándo eso? ¿Cuándo lo? No, pues fue así, fue así, fue más acá. O sea, que tú puedes demostrar que la transacción existió. Carmen, esto es tan sencillo como que te busquen después y digas, oye, que te digan, oye, tú tuviste relación con un asesino, oye, no sabía que era asesino, ¿no? O tuviste la relación con un delincuente, yo no sabía que había robado eso, yo no sabía que había defraudado a tal y cuales empresas, yo lo contraté de buena fe. O sea, la buena fe siempre se presume, siempre va a existir. O sea, entonces, porque puede ser, el problema es ¿cómo voy a saber que se publique en la lista a alguien con el que estoy celebrando ahorita una transacción? Bueno, ¿qué puedes hacer? Oye, pues más o menos investigo con quién estoy realizando la transacción, ¿no? Oye, ¿qué saben de él? ¿Es buen proveedor, no es buen proveedor? Oiga, tráigame su estatus de cumplimiento fiscal. O sea, a ver, compruébeme que usted es confiable, ¿no? Todo eso a la hora de que si la persona resulta que no lo fue, por causas obviamente ajenas a ti, si esa persona luego demuestra que no lo fue, pues tú puedes acudir al SAT y decir, oye, mira, yo le pedí su opinión de cumplimiento, yo tenía esas recomendaciones, yo vi eso, yo vi lo otro, y aquí están pues los tornillos que me vendió, ya los vendí yo, mira, aquí están los inventarios, los libros, tal, aquí todo esto aquí existe. ¿Es una carga? Sí es una carga, es gravoso, sí lo sabemos, no lo inventamos, está en el Código Fiscal, y es una manera en que puedas hacerle frente al problema de las facturas falsas. Esto ya estaba, la manera de hacerlo ya estaba, lo que se está haciendo es como agravar la pena. ¿Por qué? Porque si tenemos todas esas empresas facturadoras publicadas, más las que existan afuera, es porque se les permite seguirse desarrollando. En la medida en que tú vayas cerrando filas y digas, a ver, dame tu certificado de voz, a ver, ¿cómo voy a confiar en ti? A ver, ¿cuándo te constituiste? Oye, te constituiste el mes pasado, ¿cómo voy a confiar en ti? ¿No? O sea, ese tipo de cosas, en la medida en que nosotros no permitamos eso, el problema por lo menos se debe contener. Si no, lo ideal sería que menguara y que se redujera y que se acabara. Pero por lo menos contenerlo, porque si es un incremento agresivo muy fuerte. Te dije del número de 21 veces de México en el 2018, pero pues la cosa que sigue hacia arriba, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Si ya estaba y sigue sucediendo, pues incrementa la pena. ¿Quién se preocupa? Los que no saben que esto pueden hacer, o los que sabiéndolo no lo quieren hacer. Oye, yo no tengo por qué estarle preguntando a un proveedor, tengo miles de proveedores. Bueno, esa es la carga social que hay que hacer un poco todos, precisamente para evitar que eso exista. Pues también muchos sí lo hacen, muchos sectores de la economía formal lo hacen, muchos empresarios lo hacen, porque algunos dicen, no quiero batallar, yo por qué lo tengo que hacer, porque ellos no quieren sumarse a esto, que ya hacen mucho. Esa es la preocupación, ese es el tema. No es un terrorismo fiscal, nos toca una mayor carga, porque así lo mandata la ley.
Y así hay que asumirlo, nos guste o no. Y si no nos gusta, bueno, entonces no nos quejemos de que el problema de la evasión es tan grande, porque no estamos participando. Y ahí quiero de veras reenfatizar, recuperar y subrayar el sentido de la ética. O sea, si no por ética, ya ni siquiera por ley. Esto es simplemente un recrudecimiento de penas. La obligación ya está. La obligación existe. ¿Por qué les preocupa? Pues ahí está un asunto enorme, Margarita Ríos Farjat, y bueno, pues te aprecio mucho que hayas estado aquí para exponerlo como la jefa del SAT, para exponer la gravedad del asunto frente al que estamos de este fenómeno de facturación falsa en México y otras prácticas como las que has descrito, y frente a un Congreso que tendrá también que asumir su responsabilidad de lo que sí y de lo que no debe hacerse precisamente para enfrentar este fenómeno. Lo que estamos viendo es una aprobación esta semana desde el Senado para que estas prácticas sí sean consideradas como algo lesivo, pues y que pone en riesgo la seguridad nacional, porque el tamaño del fenómeno ya da para eso, Margarita. Es que yo no lo veo de otra forma, Carmen, y yo creo que sí estamos en una narrativa muy fuerte, en una situación donde estamos aceptando la corrupción como algo normal. Pues es impresionante las cosas que hemos visto desde aquí. Y pues no puedo contarlas por el Bueno, no nos cuentes todas, pero cuéntanos una, Margarita. Oye, no nos cuentes todas. Cuéntanos, no nos cuentes todas, Margarita. Margarita, no nos cuentes todas. Cuéntanos una de las que te hayas encontrado. Pues, por ejemplo, me voy a meter un poco a mis aguas cebadas, pero para mí las condonaciones fiscales es una manera de disfrazar, de ponerle un ropaje legal, porque lo permitía la ley de ingresos del 2000, del 2006, 2012, ponerle un ropaje legal a una cosa que prohibía el Código Fiscal de la Federación. Pues por ponerte un ejemplo que ya es público, ¿no? Dime. Para mí eso, y tejidas a modo en donde caben determinadas perfiles de contribuyentes, y donde si caben más beneficios más, pues bienvenidos, ¿no? Dime una cosa, Margarita. Sí, estamos de acuerdo que es un tema enorme, pero aquí por ejemplo, en estos casos de condonaciones fiscales a las grandes empresas, a los grandes contribuyentes, que bueno, eso de contribuyentes es un decir, pero bueno, son situaciones que se plantea el gobierno mexicano y el SAT en particular como reversibles. Es decir, cuando tú te encuentras con cosas que te horrorizan y dices, ¿cómo es posible que hicieron esto? Que se permitió algo que incluso está prohibido en el propio código, con alguna condición discrecional desde el Ejecutivo en este caso. Bueno, si ustedes tienen el mapa de lo que ha ocurrido, y entiendo que no se puede revisar el todo, pero podrá eventualmente el Estado mexicano decir, a ver, esto sí, de plano hay que volver a revisarlo. Existe la figura de juicios de lesividad, por ejemplo, cuando una situación que se consideró legal y que se instrumentó desde un gobierno y se llevó el procedimiento correspondiente, pero cuando lo revisa el que sigue, que en este caso son ustedes, y ven eso y dicen, esto no debió haber ocurrido porque dañó al país, porque dañó a las finanzas públicas, porque se pasaron de todo el asunto, etcétera. Bueno, hay una posibilidad de que se revise, incluso traigo a cuento la figura de juicios de lesividad, es decir, eso dañó. Y eso se tiene que revisar, y eso se tiene que incluso esperar a que se regrese al Estado o se entregue al Estado lo que corresponde. ¿Está en su mapa eso? Está en nuestro mapa, claro, pero estamos detenidos porque esto se remonta a la ley de ingresos, la última del 2012. Ahí fue donde se definió, ahí fue donde se estableció. Ya tenemos que el tiempo transcurrió. En 2012. Exactamente, o sea, eso solamente vino en la ley de ingresos de ese año y se fue materializando. Pero te alcanza porque los delitos... ¿De qué manera? ¿No? Pero te alcanza porque estaríamos ya hablando de delitos financieros y esos prescriben a 10 años, o sea, ¿que alcanzaría o no alcanzaría? Nosotros estamos precisamente terminando de estudiar con el equipo jurídico nuestro de Procuraduría Fiscal de Unidad de Inteligencia Financiera
pero nos sentimos desanimados en ese sentido. O sea, sí le vemos que estamos topados por el tiempo. Pero estamos encontrando, a lo mejor por ser la continuación, por serse continuado, porque se seguían, a pesar de que fue un mandato del 2012, que se seguían beneficiando contribuyentes todavía al 13, 14, 15, 16, ¿no? Por ahí, por ese lado. Ahora, se sabe quiénes son. Bueno, ustedes lo saben. Hay una batalla muy fuerte que los colegas de Fundar han dado en los últimos años para saber los nombres, las empresas, los alcances de estas condonaciones de impuestos en los últimos años. Incluso se dio a conocer en el diario Reforma los que abrieron juicios de amparo para evitar que se conozcan sus nombres, pero al saber que están los juicios de amparo ya se sabe quiénes son, en pocas palabras. Y ahí tenemos a las grandes empresas, a los grandes empresarios. Margarita Ríos Farjat, con nombre y apellido. Pues yo creo que ya pronto se va a dar a conocer esa información, porque el juicio ya terminó, sí. El litigio terminó, nosotros estamos justo ya en fase de cumplimiento, la autoridad judicial ya tiene toda su información, está ya nada más la propia autoridad judicial dando vistas y todo ese tipo de trámites que se hacen ya cuando se va a cumplir una sentencia. Entonces yo creo que debe ser una cosa de semanas o menos, cuando ya la sociedad pueda conocer esa información. Yo creo que estamos viendo de qué manera nos solicitan que la presentemos. Te digo, la autoridad judicial la tiene, no sé si nos vayan ya finalmente a instruir, que la coloquemos en alguna página, que la entreguemos el USB a Fundar. Es lo que estamos justamente esperando ya tener bien definido, el cumplimiento de la sentencia, pero de que ya esta información está a punto de salir, ya está a punto de salir. Lo sabemos ahí con Aide Pérez Garrido, hablamos con ella, hemos hablado con ellos muchas veces, hemos seguido esta historia de ya muchos años y estamos exactamente en el punto de que esa batalla por la información está ganada, esencialmente está ganada, lo que falta es su instrumentación. Y tú dices que como jefa del SAT, entonces te falta que te lo instruyan más, que te lo digan con precisión cómo es que lo debes hacer. Ya los instruyeron, están viendo si lo publicaron en la página del órgano de transparencia o la publicada en la página nuestra, pero el juez está dando también vistas, a ellos está de acuerdo con esto, de acuerdo con lo otro. O sea, ya es una cosa de días. Si quieres, revisa exactamente al día de hoy en qué parte está te lo apreciaríamos mucho. Del cumplimiento, y te lo comento al rato, porque yo lo que me quedé es que estábamos viendo si se publicaba en una parte de la página del Instituto de Transparencia. Margarita. ¿Perdón? Sí, bueno, a ver, es que la ley de transparencia, en todo caso, lo que dice, si yo no me equivoco, es que el sujeto obligado, o sea tú, tiene que entregarle al peticionario de la información, es decir, el SAT tendría que dársela a Fundar. Es correcto, nosotros, el juez no lo pidió, el juez la tiene y el juez creo que ya se la dio, se la estaba dando a Fundar, le estaba preguntando si estaba ya de acuerdo cómo estábamos nosotros desahogando los puntos. Si quieres te reviso exactamente el día de hoy cómo estamos, porque eso se está moviendo ya pues cada tercer día, en lo que da una vista, otra vista y demás. Yo esperaría que ya no faltara más. O sea, nosotros somos los primeros interesados en ya terminar este litigio, porque nosotros, aunque somos demandados aquí, nosotros todo el momento hemos agradecido que ese litigio haya existido, porque nosotros no podemos dar a conocer información si no es porque la autoridad judicial nos obligue, ¿no? Entonces, y más cuando es a partir del 2014 para atrás, ¿no? Donde no existía, donde el secreto fiscal era todavía más agresivo, ¿no? Entonces, este litigio nosotros estamos muy satisfechos de que se haya llevado hasta las últimas consecuencias, cuidando también nosotros toda la protección que deben tener los funcionarios fiscales, ¿no? De que no pudieran ser sujetos a responsabilidades por dar la información así, cuando ninguna autoridad judicial se hizo cargo de analizar las posibles repercusiones de la retroactividad de la ley, ¿no? O sea, nosotros ya lo entregamos desde mayo, junio, el USB, ya queremos que ya Fundar haga lo que tiene que hacer con eso para cerrar el capítulo. Pues si nos actualizas del tema, te lo agradecemos para dar a conocer en su momento, pues esto que es un elemento de información muy relevante, justo por lo que dices, porque aquí lo que ocurrió con la condonación de impuestos y tú misma te horrorizas, digamos, de lo que pudiste haber visto como ahora la jefa del SAT, pues porque incluso tú misma lo has dicho ahora, esas prácticas estaban prohibidas por el código, pero permitidas por otra manera. Así que ese tema está a punto de saberse con mayor amplitud, ya se
ya se conoce esencialmente el conjunto de empresas y de empresarios muy poderosos que se beneficiaron por las condonaciones fiscales y bueno, pues ya la batalla final para el tema del acceso a la información pues será cuando se publique y la sociedad mexicana conozca con toda claridad por todo este tiempo de batalla, este conjunto de datos y de informaciones de quienes se beneficiaron y de la mano de eso, pues sería bueno y ya se abrirá la puerta de saber por qué y cómo se condonaron esas cantidades millonarias a favor de quienes ya se sabrán los nombres y apellidos próximamente. Yo confío que sí. Si quieres, en la tarde, checo bien en qué vamos. Venga, sí. Y hablamos para que nos cuentes. Perfecto. Pues Margarita, estaremos en contacto para esto y otros temas. Te aprecio que nos hayas tomado la llamada para estos asuntos tan relevantes que están palpitando en México, en el Congreso, y veremos cómo se dan las cosas ahora que se anuncia que la oposición pues tratará de revertir lo que se votó esta semana en el Senado con el tema de la facturación falsa y los demás elementos que se han analizado. Gracias, Margarita, por tomarme la llamada. No, al contrario, gracias por permitirnos tener este espacio que yo lo veo como de reflexión. Muchas gracias. Gracias, Margarita, la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria. Así están las cosas.